Bueno, mis hermanos, esta mañana voy a invitarles a buscar en sus Biblia el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Vamos a estar estudiando desde el versículo 57 hasta el versículo 68. Ruego al Señor que me permita esta mañana que el tiempo que voy a estar aquí pueda darme para desarrollar esta enseñanza completamente y poder salir de este lugar edificados. Amén. Leemos la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios así. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron porque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos y que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Padre, queremos esta mañana agradecer, Señor, tu misericordia y tu bondad que has tenido para con nosotros. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, rogamos, Señor, que tú pongas en nosotros, Señor, la atención adecuada, la atención necesaria que merece tu palabra en esta mañana, para que nuestros corazones puedan ser transformados, para que nuestra mente pueda ser edificada y para que nuestra iglesia pueda también ser edificada esta mañana, Señor, con tu consejo, con tu palabra. Utilízame a mí como instrumento tuyo de bendición para gloria de tu nombre. Que esta mañana tu palabra pueda ser expuesta fielmente, Señor, de tal manera que tu Espíritu Santo sea hablando, Señor, a tu iglesia esta mañana, confrontando los corazones y las mentes para que podamos salir de este lugar sabiendo que tú has hablado a través del consejo de tu palabra. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén y amén. Mis hermanos, mi intención esta mañana no solamente que usted reciba una información acerca de esta historia, acerca de este relato, sino que Dios pueda hablar a nuestros corazones de tal manera que pueda fluir o pueda realizar o hacerse la transformación necesaria para nuestra mente y nuestros corazones. Amén. Y hoy vamos a observar un contraste que existe entre la ley del hombre y el amor del Salvador. Amén. Hoy nos acercamos a uno de los momentos más oscuros que puedan existir en la historia redentora del Salvador Cristo Jesús para la vida del ser humano, pero a la vez es una historia reveladora de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cómo vivió Cristo, cómo enfrentó Cristo las circunstancias que pudieron sentirse adversas en la vida de Él, aún en su humanidad. Vamos en este momento a entrar en la casa de Caifás, un lugar donde se suponía que debía reinar la santidad y la justicia, pero que esa noche se convirtió en un escenario de sombra. Mis hermanos, nosotros vivimos actualmente
en un mundo donde se clama la justicia por encima de todas las cosas. Vivimos hoy en un mundo donde todos queremos justicia, aun cuando vemos, por poner ejemplo, nuestra nación, Venezuela. Vivimos tiempos donde quizás la justicia no está siendo implementada como debería ser y queremos que la justicia se implante justamente, valga la redundancia, que todo fluya conforme a la justicia que debería ser para cada uno de los seres humanos, por así decirlo. Entonces vivimos un tiempo donde todos clamamos una justicia verdadera y en este tiempo muchos valoramos este documento que sale en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos asegura que nadie puede ser condenado sin una prueba. Es decir, que todos somos presuntos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Verdad que sí? Eso es una de las leyes humanas que existen a nivel mundial, que nadie puede ser declarado culpable sino hasta que se demuestre lo contrario. Y todos atesoramos esa ley, que quisiéramos que eso se cumpla en nuestra vida antes de que alguien emita un juicio contra nosotros sin tener la razón, por así decirlo. Entonces, sin embargo, cuando nosotros abrimos el libro de Mateos, cuando nosotros eh, eh, escudriñamos bien este capítulo 26 del libro de Mateo, nos encontramos con una paradoja que debería convencernos hasta lo más profundo. ¿Por qué le digo una paradoja? Porque Cristo Jesús es el juez eterno. Amén. Y el juez estaba siendo juzgado por jueces terrenales. Es una paradoja, ¿no? Pero allí vemos esta paradoja que nos enseña a entender y comprender por qué estaba sucediendo todas estas cosas. Y el único hombre verdaderamente inocente que ha pisado la tierra fue juzgado bajo un sistema que ignoró todos los derechos que él merecía como ser humano, por así decirlo. Entonces, este hombre que era verdaderamente inocente y estuvo entre nosotros, fue juzgado bajo ese sistema, un sistema que ignoró todos los derechos que él merecía como ser humano. Entonces, donde debía haber luz, hubo un juicio secreto de noche. Donde debía haber protección, hubo falsos testigos pagados. Y donde debía haber presunción de inocencia, hubo una sentencia de muerte dictada de antemano. ¿Ok? Es lo que vamos a ir viendo en el desarrollo de esta enseñanza. Esto es a manera de introducción. Y hoy vamos a ver que el reo se hace juez. Más adelante nosotros vamos a comprender por qué Cristo Jesús se hace juez. Entonces vamos a contemplar a un Cristo que no peleó por sus derechos legales porque su prioridad era cumplir su misión redentora. Amén. Él aceptó el trato más injusto de la historia para que nosotros pudiéramos recibir por pura gracia la justicia de Dios. Es decir, Cristo Jesús recibió el trato más injusto que cualquier ser humano pudiera recibir, siendo inocente. Pero eso lo hizo ¿para qué? Para que pudiera cumplirse la misión o el propósito redentor que Dios tenía para con cada uno de nosotros. Amén. Eso fue lo que sucedió allí. Entonces, vamos a preparar hoy nuestros corazones y quisiera culminar esta introducción con una pregunta que quiero hacerle. ¿Estamos siguiendo a este Jesús de cerca o nuestra fe se ha vuelto tan cómoda que preferimos observar su sacrificio desde la distancia como quien mira una noticia ajena? Esa es la manera de reflexionar. ¿Cómo estamos mirando nosotros a Cristo Jesús? Por eso la introducción también tiene que ver con la ofrenda, el tiempo de la ofrenda, ¿no? ¿Cómo estamos mirando a Cristo Jesús? ¿Cómo estamos mirando a Cristo Jesús en medio de este escenario que hoy vamos a estudiar esta mañana en este contexto en el que estamos hablando? Entonces, vemos allí, para ponerlos en contexto, Jesús venía de orar en Getsemaní con sus discípulos, donde Jesús les llama la atención a los discípulos por haberse quedado dormidos y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aún así, Cristo Jesús vuelve a orar y pide al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y dice que su alma estaba angustiada porque sabía lo que él iba a pasar, sabía lo que iba a enfrentar Cristo Jesús. ¿Cómo no saberlo siendo Dios también?
Dice el versículo 45 del capítulo 26, dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces, versículo 47 dice que mientras todavía él hablaba, vino Judas, uno de los 12, dice, y con mucha gente con espada. Ahora, el versículo 57 dice, los que prendieron a Jesús. ¿Quiénes fueron estos los que prendieron a Jesús? Bueno, el versículo 47 y 48 nos lo va a aclarar. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y él le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Entonces, ¿quiénes fueron los que prendieron a Jesús? Por mandato de los principales sacerdotes y los ancianos, esta gente, esta turba que fue allá con espadas y palos, prendieron a Jesús. Y luego de prenderlo, ¿lo llevaron a dónde? A la casa del sumo sacerdote. Por allí vemos que a Cristo Jesús fue llevado no por los planos legales que deberían de ser. ¿En qué sentido? Cristo Jesús debía haberse llevado a un tribunal, no a la casa de cualquier persona para ser juzgado, sino que fue llevado a un tribunal. Ahora, el título de este párrafo dice que Jesús estaba ante el concilio. ¿Y qué es el concilio? Bueno, en el contexto de Mateos, de este contexto que estamos hablando, el concilio tiene un término griego llamado Sunedrión. Se refiere a la máxima autoridad religiosa, judicial y política del pueblo judío en los tiempos de Jesús. Es decir, este concilio era la máxima autoridad religiosa que existía en el tiempo de Jesucristo, en el cual se formaba como una institución en ellos, y era una institución formal, que tenían reglas específicas que tenían que cumplir, ¿no? ¿Y quiénes formaban este concilio? Bueno, el versículo del 57 al 59 nos describe quiénes formaban este concilio. Dice que Caifás, como el sumo sacerdote, principal sumo sacerdote, era uno de los que conformaba este concilio, mas Pedro le seguía de lejos, versículo 58, y entrando y se sentó con los alguaciles para ver el fin. Versículo 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Primero vemos allí a los principales sacerdotes, que generalmente eran saduceos encargados del templo y de las relaciones que debían tener con Roma. Ellos eran los encargados de esto. Vemos también a los ancianos, se menciona allí los ancianos, que eran líderes que eran muy influyentes, porque eran líderes de familia social y económicamente bastante influenciados, por así decirlo, por repetir la palabra. Eran influenciados, familias que eran muy influyentes socialmente y económicamente. Y los escribas, recordemos que los escribas eran expertos de la ley de Moisés, es decir, eran teólogos, abogados, y mayormente ellos eran fariseos. Ahora, ¿cómo funcionaba esto? ¿Cómo funcionaba este concilio? ¿Qué era lo que hacían ellos para formar el orden allí en el medio de un juicio o algo que se presentara allí? Bueno, teóricamente el concilio debía velar por la justicia y la pureza de la fe. Eso era el funcionamiento de ellos como tal. Ellos debían velar por la pureza de la fe y la justicia que debería implantarse fielmente y verdaderamente. No una justicia que debía ser corrompida, no una justicia que debía ser apañada por los intereses personales de uno o de otro. Era una justicia que debía ser imparcial. Amén. Entonces ellos debían velar por eso. Pero hay una ironía aquí que nosotros debemos comprender. Según la ley judía, el concilio debía buscar la verdad para proteger al acusado. Eso es lo que tenían que hacer ellos. Tenían que buscar la verdad para proteger a Cristo Jesús principalmente, que era el que estaba siendo acusado en ese momento. Pero ahí hubo una ironía. Ellos no buscaban esto. Ellos buscaban primero un juicio principalmente ilegal, porque fueron y llevaron a Cristo Jesús a la casa de Caifás en vez de llevarlo a un tribunal donde debería haber sido llevado para ser enjuiciado.
no en la casa. Es como que yo invitara al hermano Eliezer, al hermano Jesús, al hermano Adrián, al pastor y a todos los que formamos parte del ministerio pastoral de esta iglesia o algún ministerio de esta iglesia, y los invitara a mi casa, hermano, vamos a hacer una parrilla, vamos a comernos una carne asada, y nos sentamos en el patio de la casa y allí decimos, bueno, hermano, ven acá, vamos a hacer algo. Hay un hermanito por allí que está haciendo cosas que no debería hacer. Vamos a invitarlo para acá, vamos a traerlo para acá, vamos a llamar a algunos hermanos que lo traigan aquí al patio de la casa, aquí mientras estamos comiendo una parrilla o algo, vamos a juiciarlo, vamos a hacerle un juicio. Eso era lo que estaban haciendo ellos aquí. Y recordemos que en ese tiempo no existía WhatsApp, no existía nada de las redes sociales por las cuales se podrían comunicar inmediatamente para convocar una magnitud tan grande esta reunión así o este concilio. Y dice el texto allí que los que prendieron, versículo 57, dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Es decir, ya esto había sido planeado con anterioridad. Ellos ya estaban reunidos allí. No fue que Caifás agarró el teléfono y dijo, bueno, vamos a llamar a los ancianos, vamos a llamar a los líderes, vamos a llamar a todos. Mira, convocamos una reunión hoy donde vamos a enjuiciar a un hombre o vamos a buscar la manera de culpar a un hombre. No, ya esto lo habían hecho con anticipación. Ya estaban reunidos allí, esperando que trajeran al dador de la vida para enjuiciarlo. Qué tremendo lo que estos hombres maquinaban en su mente, el odio que tenían hacia el Señor, hacia el Salvador, hacia Cristo Jesús, que todo ya lo tenían planeado y maquinado. Versículo 58 dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. ¿Ve? Hasta el patio del sumo sacerdote. O sea, estaban en la casa del sumo sacerdote, en el patio de la casa de él. Como que estuviesen celebrando algo allí y bueno, vamos a enjuiciar al Salvador, al dador de la vida aquí en esta comelona que tenemos nosotros aquí. Qué tremendo. Y dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué Pedro estaba allí en ese panorama? ¿Por qué Pedro aparece, según el relato de Mateo aquí, siguiendo a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote? Bueno, hasta ahora nosotros vemos a un Pedro que decía morir por el Señor. Hasta ahora vemos a un Pedro, hasta aquí, hasta este momento veíamos a un Pedro que decía, Señor, si tú vas a la muerte, yo estoy dispuesto a ir contigo. A un Pedro que caminó sobre las aguas, a un Pedro que decía, Señor, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Pero aquí vemos a Pedro que seguía de lejos, como aquel que está como que, bueno, yo no quiero ser metido en el asunto, yo no quisiera aparecer en el asunto, de lejos voy a ver qué es lo que va a suceder, porque dice al final de este versículo, para ver el fin, a ver en qué terminaría todo esto, sin saber que este fin era lo que iba a afirmar la fe del apóstol Pedro más adelante, sin saber que mirar la actitud de Cristo Jesús en medio de ser acusado injustamente, en medio de ser abofeteado, en medio de hacer todo esto, iba a afirmar, y lo que iba a acontecer nuevamente, iba a afirmar la fe del apóstol Pedro más adelante. Porque vemos al apóstol Pedro más adelante en el libro de los Hechos como predicando fielmente la palabra de Dios, con denuedo, enseñando, donde muchos eran convertidos, donde muchos recibían el mensaje de salvación, donde él dio aquel tremendo sermón donde dice el apóstol Pedro, dice que el Cristo iba a ser entregado durante el pleno conocimiento, ante el concilio, ante el pleno conocimiento de Dios. Este era el Pedro que nosotros veíamos hasta ese momento. Y más adelante lo vemos en el libro de los Hechos, como lo acabo de citar. Pero aquí vemos a Pedro escondiéndose, de lejos, mirando a ver en qué iba a suceder. Entonces, quizás tenía dudas en saber, bueno, ¿en qué va a parar todo esto? Vamos a ver si en verdad el Señor irá a salir ileso de esta situación. Pero esta situación, vuelvo y le repito, reafirmó la fe del apóstol Pedro, mirando cómo Cristo Jesús se mantenía en humillación, pero en humildad, delante de los que estaban a punto de enjuiciarlo. Luego dice el versículo 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Era tanto el odio que ellos buscaron falsos testigos, pero no les fue fácil buscar falsos testigos,
porque tenían que buscar testigos que verdaderamente concordaran o tuvieran un testimonio que fuera tan veraz y preciso que todos los que estaban reunidos tenían que quedar convencidos de que realmente ese era un testimonio real. Pero sabemos por las escrituras que no era real el testimonio que ellos estaban buscando, sino un falso testimonio, dice. O sea, buscaron personas y buscaron y buscaron y buscaron y no encontraban un testimonio que diera con lo que ellos querían escuchar. O sea, buscaron, insistieron, insistieron, buscaron entre las personas. Mira, queremos a alguien que pueda dar un testimonio que sea real, un testimonio que aparente ser real, no que sea real, sino que aparente ser real, que sea convincente ante la audiencia que estaba allí en ese momento. Pero no lo hallaron, dice la Escritura. Hasta que por fin, dice el texto, aunque muchos testigos falsos se presentaban, fueron muchos. O sea, que esto causó tanto trastorno en la vida de Caifás y de todos los que estaban allí, que ellos insistieron, buscaron y buscaron y buscaron y no hallaron. Y fueron presentados muchos, dice, muchos testigos, pero ninguno concordaba el uno con el otro, con el testimonio que daban, o el falso testimonio. Pero dice el versículo 60, al final dice, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Ahora, ¿cuál fue la acusación de estos 2 testigos falsos? ¿Qué dijeron? Dice el versículo 61. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Vean bien, porque aquí debemos entender algo muy importante para nosotros. ¿Qué dijeron ellos? Dice, este dijo, o sea, los testigos dicen que Cristo Jesús dijo que Cristo él mismo podía derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ahora, para comprender esto, realmente si esto era una declaración verdadera o era falsa, que era lo que ellos estaban buscando, un testimonio falso, vámonos un momento al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice así, respondió Jesús y les dijo, destruí este templo. Óigase bien. Respondió Jesús y les dijo, destruí este templo. O sea, Jesús les estaba diciendo, destruyan ustedes este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Pero óigase bien, el versículo 61 dice que Cristo Jesús fue el que dijo que él derribaría el templo. Ahora Juan nos declara y dice que Jesús les dijo fue, destruyan ustedes este templo y yo lo reedificaré en 3 días. O sea, la acusación era tan falsa que ellos dijeron que Jesús era el que iba a derrumbar el templo. Jesús en ningún momento dijo eso. Jesús dijo fue, ustedes son los que van a derrubar el templo, pero yo lo voy a edificar en 3 días. ¿Están viendo la contradicción que había en el testimonio que ellos estaban dando? Puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose, versículo 62, y levantándose el sumo sacerdote les dijo, ¿no respondes nada? O sea, como queriendo decir, ellos te están acusando de esto que tú estás diciendo, que tú supuestamente dijiste, y no vas a decir nada. Es una acusación grave lo que ellos están diciendo, que tú derrumbarías el templo de Dios, el lugar donde Dios habita, y tú no vas a decir nada. Pero lo que ellos no entendían que Jesús estaba hablando del templo, de su cuerpo, donde moraba el Espíritu de Dios. ¿No dice Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año nuevo de la voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿No moraba en Cristo Jesús el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová?
Entonces era a ese templo al que el Señor Jesucristo se refería y ellos pensaban que era el templo donde supuestamente el Señor moraba, donde supuestamente Dios moraba allí en ese lugar y pensaban que Él se estaba refiriendo a ese templo. Pero Jesús estaba hablando de su cuerpo, donde moraba el verdadero Espíritu de Dios. Amén. Donde moraba el Espíritu de Jehová. A ese templo era que Él se refería. Entonces dice el versículo 62, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús, ¿qué hacía? Jesús respondía. Jesús estaba ahí como el Chavo del Ocho. Están acusando. No, ¿verdad? ¿Qué hacía Jesús? Jesús callaba. Y esto tiene un trasfondo profético también. Isaías también habla acerca de lo que Jesús padecía como el siervo sufriente. Isaías también nos habla acerca de esto. Dice el versículo 50, el capítulo 50, versículo 6 de Isaías: a los que me herían les ofrecí la espalda, y a los que me arrancaban la barba les ofrecí la mejilla. No escondí mi rostro de las injurias y de los escupitajos. Esto tiene que ver con lo que va más adelante. Pero Isaías también habla acerca de esto, de que Jesucristo cayó. Dice el capítulo 53, versículos 6 y 7 de Isaías, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Era una profecía que estaba allí cumpliéndose también cuando el texto de Mateo nos relata que Jesús callaba, cumpliéndose lo que la profecía ya había anunciado. Entonces el sumo sacerdote, versículo 63, seguimos en el versículo 63, entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que no digas, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora vamos a entender por qué el sumo sacerdote, en este caso Caifás, declara esto. ¿Por qué dice esto? ¿Qué era lo que pretendía él al decirle a Cristo Jesús: te conjuro por el Dios viviente? Vamos a entender esto. ¿Qué implicaciones tiene esto hoy? Cuando el sumo sacerdote Caifás dice: te conjuro por el Dios viviente, no está diciendo o haciendo una simple pregunta. Está usando un recurso legal legítimo que existía en ese tiempo. Un recurso legal un poco extremo, pero era legítimo. O sea, ¿qué significaba esto? El juramento de testigo. En la ley, en la ley judía, basado en Levíticos capítulo 5, versículo 1, un juez podía poner a alguien bajo un juramento de adjuración. Es decir, te conjuro, Caifás estaba obligando legalmente a Jesús a hablar. O sea, lo estaba obligando a que legalmente Jesús no tuviera escapatoria para hablar. Quería que Jesús él mismo prácticamente se inculpara para ellos poder tener una acusación perfecta. Entonces era algo que él estaba usando legal, pero era extremo para que Jesucristo no tuviera más nada que hacer, sino que declarar lo que le estaba preguntando. Entonces, hasta ese momento, Jesús había guardado silencio. Entonces, bajo este conjuro, si Jesús se negaba a responder, estaría pecando contra Dios y desobedeciendo la ley. Era lo que él quería probar también. Si Jesús se negaba a responder, entonces él estaba confirmando que Jesús estaba violando la ley, que Jesús estaba desobedeciendo la ley y que él estaría pecando contra Dios. Era lo que él quería probar si Jesús continuaba callado. Entonces lo que quiso decir, más o menos parafraseando lo que quiso decir el sumo sacerdote es: te pongo bajo juramento solemne ante Dios. Ya no puedes callar, tienes que decir la verdad bajo pena de maldición divina. Era lo que le estaba diciendo Caifás a él. No tienes escapatoria. Te conjuro, o sea, tienes que declarar bajo juramento lo que te estamos preguntando. Cristo Jesús sabiamente responde de una forma muy esplendorosa, una forma muy clara, una forma muy
que si nosotros pudiéramos entender lo que el Cristo Jesús declara allí en este texto, versículo 64, mi hermano, nosotros la cabeza nos explotaría de lo que Cristo estaba declarándole allí al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote también dice, usa el nombre de Dios viviente, dice, Caifás utiliza el título de Dios viviente para contrastar al Dios de Israel con los ídolos muertos de las naciones, pero también para añadir una presión inmensa en Cristo Jesús. Era una forma de decir, el Dios que da la vida y que juzga a los hombres te está escuchando ahora mismo. Es lo que le decía Caifás. Mira, el Dios que da la vida, el Dios que juzga a los vivos y a los muertos, te está escuchando hoy. No tienes escapatoria, tienes que hablar, tienes que decir lo que tienes que responder a lo que te estamos preguntando. Entonces es irónico y trágico, pues Caifás usa el nombre de Dios viviente para intentar condenar y darle muerte al autor de la vida. ¿Qué les parece? Una ironía completa. Está usando el nombre del Dios viviente para acusar de muerte al autor de la vida, a Cristo Jesús. Amén. Y había allí también una trampa legal. Caifás no buscaba la verdad, buscaba una confesión que pudiera usar como prueba de blasfemia. Sabía que Jesús no negaría su identidad. Es decir, si Jesús decía que no, él perdía toda credibilidad ante los seguidores y el pueblo. Si Jesús decía que sí, el concilio lo declararía culpable de blasfemia, que fue lo que ocurrió allí. ¿Por qué? Por la declaración de Cristo Jesús. Caifás le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo, versículo 64, tú lo has dicho. Y además, te digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Gloria al Señor por su palabra. Esta es una declaración tremenda del Señor Jesucristo para callarle la boca a estos hombres. Es tremendo. A la respuesta de Jesús, que es lo más impactante que vemos aquí. Que Jesús, aunque sabía que el juicio era ilegal, por lo que hemos visto, Jesús sabía que ese juicio era ilegal, él respetó la autoridad bajo el juramento en el que se le estaba pidiendo que declarara. Respetó esa autoridad, aunque sabía que el juicio era falso. Sabía que el juicio era ilegal. Aún así, él respetó. Aún así, él quiso responder con toda autoridad también. Entonces la respuesta no fue solo un sí, sino una afirmación de su gloria celestial, citando a Daniel y a los salmos. Allí estaba Cristo Jesús citando a Daniel y citando el Salmo 101 también, para declarar lo que él estaba diciendo allí al sumo sacerdote. Daniel 7, 13, 14 dice que el Hijo del Hombre, en una profecía, ¿no?, que dice Daniel, no es solo un humano, es una figura celestial a quien se le da dominio eterno. O sea, en la profecía, Daniel ve a alguien como un hijo de hombre que viene con las nubes del cielo hasta el anciano de días, y a este se le otorga un reino que no será destruido. Era lo que Cristo Jesús estaba declarando allí también. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Si Cristo Jesús le dice, tú que me estás juzgando, yo vendré nuevamente con poder y gloria para juzgarte a ti también. El juez eterno, el gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, según el orden de Melquisedec, dice que vendría a juzgar. Y él es el que juzgará a los vivos y muertos, dice la Escritura. Ese es Cristo Jesús, el Señor. Abrió su boca para declarar esta verdad que había sido profetizada ya siglos atrás. Entonces el sumo sacerdote, dice la Escritura, que rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia. Ahora, este acto de rasgarse las vestiduras que hizo el sumo sacerdote allí también tiene una connotación que nosotros debemos entender. El versículo 65 dice, entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado. Entonces,
hay tres perspectivas que nosotros veremos mirar de este rascazo del vestido del sumo sacerdote. Una es la perspectiva legal, la otra es la perspectiva cultural y la otra la simbólica. El significado legal o la perspectiva legal, que la señal de blasfemia, según la tradición judía, basada en interpretaciones de la ley, cuando un juez oía una blasfemia directa contra el nombre de Dios, estaba obligado a arrancar sus ropas como señal de horror y duelo. Estaba obligado a eso. ¿Okay? Ahora, el gesto no era un rasguño pequeño, sino que hacía un rascón en la túnica sobre el pecho, es decir, se rasgaba la túnica desde aquí arriba hacia abajo, como señal de que lo que él estaba escuchando, que Jesús estaba diciendo, era una horrorosidad delante de los ojos, de los oídos de ellos. Era lo que él estaba transmitiendo al rasgar sus vestiduras. Y lo hacía sobre un gesto que es lo suficientemente grande para que fuera visible por todos. Ahora, la intención, ¿cuál era la intención de Caifás en esto? ¿Cuál era la intención de él? Al hacerlo, Caifás estaba dando un veredicto visual. Antes de que el concilio votara, él ya estaba declarando: lo que este hombre ha dicho es tan espantoso que mi espíritu no puede soportarlo. Es lo que él estaba declarando. Antes de que ya los que estaban allí en el concilio pudieran dar un veredicto, ya él estaba declarando de antemano, diciendo: mira, lo que este hombre está diciendo es tan espantoso que mi espíritu, mi alma no puede soportarlo. Es decir, ya él estaba dando de antemano su juicio, su veredicto ante Cristo Jesús el Señor. Fue una maniobra para manipular la opinión de los demás jueces. ¿Okay? Ahora, en el sentido de la cultura, había una violación de la ley del sumo sacerdote. Y vemos una ironía ahí también profunda. La ley de Moisés prohibía estrictamente que el sumo sacerdote se rasgara la vestidura. Dice en Levítico 21, versículo 10, dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras. Eso está en Levítico 21, 10. Entonces el sumo sacerdote representaba la perfección y el orden de la presencia de Dios. Al rasgarse la vestidura, Caifás técnicamente se estaba descalificando a sí mismo de su oficio sagrado. Entonces, en su afán por condenar a Jesús por una falta de la ley, él mismo rompió la ley sacerdotal de milenios atrás. Por condenar a Cristo Jesús, porque supuestamente estaba transgrediendo la ley, él estaba transgrediendo una ley que era de siglos y años atrás, rasgando sus vestiduras allí. No era permitido que un sacerdote real, un sacerdote que venía del linaje de los del levita, pudiera hacer eso delante de las personas. Entonces él estaba rompiendo con esa tradición cultural que había y lo estaba desacreditando a él como ese oficio de sacerdotal. Ahora, esto tiene un simbolismo espiritual también. El fin del sistema antiguo, es decir, al rasgarse sus ropas sacerdotales, Caifás simboliza, sin saberlo, que el sacerdocio levítico estaba llegando a su fin. ¿Okay? Eso es lo que estaba simbolizando él allí en el sentido espiritual. Ahora, el nuevo sumo sacerdote, que era Cristo Jesús, o sea, que es decir, que mientras el sacerdote terrenal rompía sus vestiduras, frente a él estaba el verdadero sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Quién era ese sumo sacerdote? Cristo Jesús. Él estaba rasgando su vestidura delante del verdadero sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y cuya túnica de este sacerdote nunca será rompida ni rasgada. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el sumo sacerdote que traspasó los cielos y hoy está sentado a la diestra del trono de Dios, como lo declara él en este versículo 64. Ahora, esto tiene una conexión con la cruz. Este evento anticipa lo que sucedería poco después cuando Jesús muere. El velo del templo se rasga desde arriba hacia abajo. Entonces, este sistema de sacrificios rituales humanos, representado por la ropa de Caifás y el velo, se rompió para dar paso al acceso directo de Dios a través de Cristo Jesús. El velo se rompió y ahora nosotros tenemos entrada
al trono de la gracia, al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Entonces, ese Cristo Jesús tiene esa túnica, esa vestidura blanca que nunca será rasgada, sino que Él nos abre el acceso directo al Padre, a Cristo Jesús. Es ese sumo sacerdote. Amén. Ahora, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Versículo 65 dice que el sumo sacerdote rasgó su vestidura y declaraba que no había necesidad de más testigos. Y aquí el mismo Cristo Jesús dice que había blasfemado y que sus oídos habían escuchado esto. Y dice, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte, que era lo que buscaban, que Cristo declarara para ellos poder culparlo de muerte de una sola vez. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le bofeteaban, diciendo, profetízanos Cristo, que es el Cristo. Esta es otra profecía de Isaías, la que le leí hace un momento, que Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos, no, esto no es, perdón. Dice ella, el Espíritu del Señor tampoco es. Ay, Señor, se me perdió la iglesia. A los que me hirieron les ofrecí la espalda, y a los que me arrancaban la barba les ofrecí la mejilla. No escondí mi rostro de las injurias ni de los escupitajos. Era una profecía también que se estaba cumpliendo allí, en Cristo Jesús. Profecía que había sido escrita muchos años atrás. Ahora, ¿qué nos enseña esto a nosotros? ¿Qué podemos aprender de esto nosotros? Bueno, hay un refugio del creyente ante la injusticia. Querido hermano y mi hermana, si hoy tú te encuentras atravesando por algún momento donde te sientes señalado, donde te sientes mal interpretado o juzgado injustamente, quiero recordarte que Cristo Jesús ya pasó por eso. Si hoy te encuentras pasando por alguna situación donde te están culpando de algo que tú no hiciste, como un pequeño testimonio que les voy a contar. Hace un tiempo, donde yo trabajo, una persona quiso malponernos a mí, a mi esposa, a mis hijos, delante de una persona que nos tiene mucho cariño. Y esta persona se presentó delante de él, yo sabiendo las intenciones y todo lo que estaba sucediendo. Yo estaba en la parte de afuera mirando lo que estaba pasando y simplemente estaba orando por esa persona. Cuando esa persona sale del lugar donde estaba malponiéndonos a mi esposa, a mis hijos y a mí, la persona con la que nos malpuso me llama y me dice, mira, Juan Carlos, ve, para acá vino tal persona y estaba diciendo que ustedes son esto, hacen esto y esto y esto. ¿Y sabe lo que le dije yo a esa persona? Que esas personas que usted me está describiendo no son las personas que yo conozco. Esas personas que usted me está diciendo que hacen esto y esto no son las personas que yo veo actuando así. Es decir, no venga a hablar mal de ellos, porque yo los conozco a ellos. Tengo mucho tiempo conociéndolos a ellos y sé quiénes son ellos. Mis hermanos, cuando alguien te está juzgando sin tener pruebas o injustamente, por así decirlo, deja todo eso en las manos del Señor. ¿Sabe quién hizo eso? El Señor Jesucristo. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24 dice, pues para esto nosotros fuimos llamados. ¿Para qué? Porque Cristo también padeció por nosotros. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Es decir, hasta el mismo Cristo Jesús padeció y él encomendó la causa ¿a quién? Al que juzga justamente, al Señor, a Dios, el Dios vivo, el Dios que todo lo sabe, el Dios que es omnisciente, el Dios que es omnipresente, que sabe todas las cosas. A ese él encomendó su causa. Entonces nosotros también pasamos por momentos donde nos quieren presentar acusaciones que no son verdaderas. Encomendemos esa causa al Señor. El Señor se encargará, que es bueno para hacer
de que malas obras, buenas obras, entonces encomendémoslos a Él eso. Amén. Y Él se encargará de hacerlo. Si pudiéramos pasar por eso. En conclusión, el veredicto final que hemos visto hoy, una escena más irónica y profunda de la historia. El hombre tratando de juzgar a su creador, como lo hemos visto muchas veces en la vida pasa. Personas tratando de juzgar al creador. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? ¿Por qué hizo lo otro? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué le sucede esto a fulano? Tratamos de juzgar al creador, al único que tiene la potestad y la autoridad de hacer las cosas. Nosotros no somos quien para juzgar, para decirle, Señor, ¿por qué haces esto? No, confiemos en Él, confiemos en su soberanía. Cristo Jesús sabía que Él iba a padecer, que Él iba a pasar por todas estas cosas y aún así Él decidió confiar en el Padre, que el Padre estaba al control de cada una de esas situaciones. Mis hermanos, eso nos muestra a nosotros que nosotros debemos también confiar en Dios, confiar en su plena soberanía y su plena voluntad, que Él está al control de todas las cosas. Aun cuando estemos siendo blasfemados, aun cuando estén hablando mal de nosotros, confiemos en Dios. Él está al control de todas las cosas. Amén. Ese es el Dios al cual nosotros hablamos. En la casa de Caifás, la verdad fue llamada blasfemia, la justicia fue golpeada y la santidad fue escupida. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, Jesús lanza una advertencia que aún resuena para nosotros hoy en día. Cuando Jesús dijo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, estaba recordando a sus captores o a los que lo estaban culpando y a nosotros que la historia no termina aún en un tribunal humano. La historia no termina allí, mis hermanos. Cristo Jesús vendrá en gloria, dice la Escritura. O sea, no va a quedar allí. Él vendrá en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Nosotros cómo vamos a ser juzgados? ¿Cómo cree usted que usted va a ser juzgado? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que usted va a ser juzgado? Hermano, Cristo ya pagó por usted. En Cristo somos justificados. Amén. Entonces nosotros seremos juzgados para vida eterna. Gloria al Señor. Vamos a ser juzgados, pero para vida eterna. Hay de aquellos que no han creído en Cristo Jesús. Hay de aquellos que no han confesado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Hay aquellos que no han ponido su fe en el Evangelio. Hay una condenación. Y es mi llamado hoy para usted que está entre nosotros. Ponga su confianza en Cristo Jesús, porque dice la Escritura que Él vendrá nuevamente a juzgar a vivos y a muertos. Si tú pones tu confianza en Cristo Jesús, estás seguro de que Él te va a juzgar para vida eterna. Amén. Si pones tu confianza en Él como Señor y Salvador de tu vida. Ese es mi llamado hoy a los amigos que están entre nosotros. Pon tu confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y Él te juzgará, pero para vida eterna. Amén. Vendrá como juez. Cuando Jesús dijo, veréis al Hijo del Hombre. Entonces podemos aprender tres cosas vitales hoy para esto. Que la verdad no depende de la mayoría, aunque todos en el Sanedrín se estuvo en contra de Jesús y usaron falsos testigos, la verdad no cambió. La verdad estuvo allí firme. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Jesús sigue siendo rey sin importar cuántos lo nieguen. Sin importar cuántos hoy lo nieguen, mi hermano. Cristo Jesús sigue siendo el rey. Amén. Cristo Jesús sigue siendo el Salvador. Cristo Jesús sigue siendo el Señor. Cristo Jesús sigue siendo el único y verdadero. El camino, la verdad y la vida. Amén. Su silencio fue por amor. Jesús no cayó por falta de pruebas, sino por amor a nosotros. Si Él hubiera usado su poder como juez en ese momento para defenderse, nosotros no tendríamos un Salvador. Por eso Cristo Jesús cayó allí. Porque Él tenía toda la autoridad, Él tenía todo el poder. No le dijo al apóstol Pedro ya más atrás, le dijo, no tengo yo poder para decirle a mi Padre que envíe unas legiones de ángeles aquí que me defiendan. Él tenía esa autoridad, tenía ese poder, pero Él decidió callar. ¿Por qué? Por amor a ti y a mí. Porque si se hubiese defendido, quizás hubiese salido inocente, ¿verdad? Como lo era, inocente. Y no hubiese sido juzgado, no hubiese sido condenado, no hubiese sido crucificado y hoy no contáramos con un Salvador, con Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Gracias a ese silencio de Cristo Jesús allí, nosotros tenemos salvación y vida eterna hoy.
Amén. Hoy es el tiempo de la gracia. Aquel que estuvo como reo frente a Caifás volverá como juez sobre las nubes. La gran diferencia es que hoy todavía lo podemos encontrar como nuestro abogado. O sea, hay un llamado hoy a la acción. No esperes a ver al rey en su trono de juicio para reconocer quién es él. Hoy, mientras todavía es un tiempo de misericordia, rinde tu corazón ante aquel que entregó su dignidad para devolverte la tuya. Que no seamos como los que se burlaron de su identidad, sino como los que con humildad dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén.